¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración, como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Ave María Purísima. Esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy sobre la lección número 16, el capítulo 16, y habla sobre el perdón. Para hablar del perdón, lo primero que tenemos que ver es qué no es el perdón, o sea, el odio. Todos hemos tenido resentimientos, odios, rencillas, y eso está enquistado en el corazón del hombre. Y lo primero que tenemos que ver es por qué sucede todo esto. Y en la base de esto, definitivamente, en primer lugar, ocupa el orgullo, el ego. El ego que todos tenemos y lo tenemos en un pedestal y lo cuidamos como un tesoro. Y es un tesoro que realmente es un tesoro perdido, porque corrompe la esencia misma de la naturaleza del hombre, que es la trascendencia hacia Dios. No nos digamos mentiras, cada vez que nosotros tenemos resentimiento y rencor es porque de alguna manera se han metido con nosotros, en lo más íntimo que nosotros guardamos con tanto celo, y que no dejemos que nadie lo penetre, ni siquiera Dios. Y eso se llama el orgullo, el ego. Eso es en primer orden, pero también hay otras cosas que son la susceptibilidad de la persona. Son temperamentos bastante impresionables. ¿Por qué a alguna persona le hacen algo y simplemente al otro día lo olvida? Y a otra persona le hacen exactamente lo mismo y con la misma intensidad y se queda rumiando esa amargura. Esa amargura la queda rumiando. Entonces son temperamentos impresionables. Pero obviamente está en segundo orden del ego. El orgullo ocupa y ocupará siempre el primer lugar. También hay otras causas y son, digamos, las antipatías. Nosotros en el capítulo cuando vimos los temperamentos, el carácter, pues obviamente hay temperamentos que chocan. Si lo veíamos, por ejemplo, un temperamento activo con un temperamento afectivo, pues pueden tener algunos roces. Entonces, si son inmaduros, como lo veíamos en su momento en el capítulo, pues esos roces pueden trascender a la antipatía y simplemente a rechazarse el uno con el otro. Pero aún así, eso sigue en segundo orden o en tercer orden, digámoslo. El primer orden siempre será el ego, el orgullo. Siempre queremos que a nosotros nos estén alabando, estén hablando bien de nosotros, pero se nos olvida que cuando el ego es lastimado, responde con una retaliación, con venganza. En ese orden de ideas, pues nace lo que veíamos en el Antiguo Testamento, ustedes lo recordarán como la ley del talión. De la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sale también el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi está representado, y actualmente se sigue usando, como el equilibrio en una balanza. Ustedes ven que la justicia está representada por una mujer con ojos vendados y con una balanza. ¿Qué muestra esa balanza? Un equilibrio. Cuando el equilibrio se rompe, hay que recomponerlo.
Entonces venimos al término de justicia. Pero seamos honestos. Cuando nosotros decimos justicia, lo que estamos diciendo es venganza. Cuando van a, por ejemplo, a Estados Unidos, que está aprobada la ley y la pena de muerte, a los familiares los llevan para que ellos vean la ejecución. Entonces la ley del talión, el código de Hammurabi dice, ojo por ojo, tú me sacas un ojo, yo te saco el tuyo. Tú me robas, yo te robo. Tú matas a alguien, yo mato a alguien tuyo. O sea, el equilibrio vuelve a estar cuando yo he recibido un daño y la otra persona también ha padecido un daño. En ese momento entra en equilibrio. Entonces, son las frases concebidas, que se pudra en la cárcel. O por ejemplo las separaciones. ¿Cuándo hay una separación sana, amistosa? Bueno, habrán casos, pero por lo general le dice el abogado, quítele todo lo que tiene, déjelo en la calle, en la ruina, que pague por todo el dolor que me ha hecho. Entonces, el concepto de justicia, si somos honestos, se traduce como venganza. Y muchas veces vemos a Dios en términos de la justicia. Es que Dios es justo. O sea, si la ley humana no puede someter a este ladrón, espérese que vendrá la justicia divina. Le estamos pidiendo a Dios que se vengue por nosotros. Venganza. Él lo pagará. Pagará ante los ojos de Dios. Y eso es una deformación del amor de Dios. Porque Dios no es justo. Dios es misericordioso. Y ese es el centro de la charla de hoy, del capítulo de hoy, del perdón. Dios es justo, pero llegará un momento cuando tengamos nosotros nuestro juicio particular y de la sentencia. Dictará sentencia en justicia, inclusive cuando dicta la condenación, que ya lo hemos visto. Puede dictar sentencia, la condenación eterna. El alma dice, sí, lo sé, porque está obrando con justicia. Pero hoy, a Dios lo vemos es como misericordia, no como justicia, porque se está presentando en estos tiempos que estamos viviendo el tiempo todavía de la misericordia. Entonces vamos a hablar en este momento un poquito acerca de gramática. En gramática están los prefijos. Ustedes recordarán cuando hacíamos los estudios en el colegio de la gramática que el prefijo es una palabrita que se antepone a otra y le cambia el significado. Pongamos ejemplos para recordarlo. Algo que es deseable es algo que yo quiero. Si le agrego la palabra in, se genera la palabra indeseable. O sea, es todo lo contrario, es algo que yo no quiero. Una tensión es algo que está ejerciendo una presión sobre algo. Si yo le agrego la palabra hiper, se convierte en hipertensión. Entonces ya es una tensión demasiado exagerada. Por ejemplo, en la enfermedad de la hipertensión ya es una presión que ya empieza a tener problemas cardiovasculares, circulatorios. Si por ejemplo ponemos la palabra, digamos, la palabra per a algo que es fecto, la palabra fecto significa algo que está bien hecho. Si yo le antepongo la palabra per, significa algo perfecto o algo que llega a rayar con los límites de la excelencia, algo perfecto. Una persona que está turbada es una persona que está psicológicamente alterada, pero si está perturbada es que está ya rayando con el agotamiento nervioso, está rebasando sus límites y cae en la desesperación. Algo que dura es algo que trasciende en el tiempo. Algo perdurable es que pasa más allá de los límites que uno esperaba que durara esas cosas. Por ejemplo, los aparatos que se hacían antes era para que duraran, se dice comúnmente, toda la vida. Hoy en día vemos que las cosas son desechables. Por ejemplo, los celulares duran más o menos 3 años o 2. Ese daño hay que reemplazarlo. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos. Y llegamos al ejemplo de don. Donar es regalar algo, pero perdonar es el grado superlativo de la donación. Por eso, la forma de amar de Dios se llama perdón. Desde que yo descubrí esto,
y dicho sea de paso, fue en una homilía de misa entre semana del padre Julio Solórzano, yo ya nunca volví a rezar o a orar el Padre Nuestro de la misma manera y a decir esta palabra de la misma manera. Yo siempre digo, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hacer esa pequeña pausa y esa separación para recordar que la forma de amar de Dios es el perdón. Por eso, desde esa óptica, cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos siendo Dios, entre comillas y con minúscula, para esa persona, porque estamos amando como Dios ama. Ahí podemos hacer una anotación. ¿Cuál es el mayor don? ¿Cómo se llama el mayor don de Dios? Cristo en la cruz. Es el perdón, el máximo don de Dios es Jesucristo crucificado. Y en esa pasión de nuestro Señor que culmina con su muerte y obviamente después su resurrección, ahí es perdonados todos nuestros pecados. O sea, ¿cómo se llama el perdón de Dios? Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. ¿Cuándo llega a la perfección el perdón? Cuando se da un regalo, por ejemplo, a alguien que ha hecho su trabajo, por ejemplo, un estudiante, un hijo en la casa, que está en edad escolar, llega, cumple con las tareas, tiene notas sobresalientes, iza la bandera, le dan una medalla y la pone en su pecho con mucho orgullo. Y se le da un regalo. Ese regalo no es un don, simplemente él se lo merecía. O sea, se le está dando algo que él se merece. El perdón llega a ese grado superlativo, como dice Carlos Alberto, cuando el regalo que recibe alguien no lo merece. Pongamos el mismo ejemplo. El niño, maquetas, pues, como se dice, que no estudia, que es irresponsable, que no tiene sus tareas en orden, que se tira todos los exámenes y los quizzes, saca malas calificaciones, llaman al papá, le dice, usted tiene ya matrícula condicional porque el niño escolarmente va perdiendo todas las materias, o se pone al día o tiene que cambiar de colegio. Y el papá llega a la casa y les compra a ese niño unos tenis de marca. Esos tenis le van a pesar un poquito más, porque el niño sabe que no se lo merece. Entonces, en ese caso, es la comparación que podemos ver con el amor de Dios. Muchas veces nosotros hemos sido perdonados cuando, si somos honestos, no merecíamos ser perdonados. Simplemente Dios nos da ese perdón. Pero obviamente para ser perdonados se necesita una condición. Y para que se dé el perdón se necesita la condición del arrepentimiento. Alguna vez decíamos que la palabra más importante o una de las más importantes del castellano es la palabra reconocer. Es tan importante que la podemos escribir al derecho y al revés. Hasta que nosotros no reconozcamos que somos pecadores, que es el primer paso para la santidad. El primer paso para la santidad es reconocer que somos pecadores. Porque lo desafortunado de todo esto es que hay muchas personas que no creen que tengan que merecer el perdón de Dios porque se creen buenas. Ya lo vimos en los capítulos que abarcamos el tema de la confesión. Yo no mato, yo no robo y ahí se queda. Se creen personas buenas. Entonces no creen que merezcan ni necesiten el perdón de Dios. Por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, una vez un confesor que le hizo mucho daño, le dijo, Santa Teresita, es que tú nunca has cometido pecado. Le dijo a Teresita, tú nunca has cometido pecado. Y ella, inteligente como pocas, hizo ahí mismo la asociación. Si yo no he cometido pecado, no he sido perdonada. Y si no he sido perdonada, no he sido salvada. Luego, soy la más desdichada de todas. Todos necesitamos el perdón de Dios. Pero para que veamos el perdón en la Biblia, pues miremos el Padre Nuestro. Miremos cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero para que haya claridad en el texto, Él lo puntualiza y leámoslo textual, porque muchas veces Jesús dice las cosas y no le hace, digamos, una explicación adicional, salvo algunas parábolas que después se las explicaba en privado a los discípulos. Pero esta sí quedó consignada a su propia boca cuando Él se las explicó y le dice, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Está condicionado. Para que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Es un mandato divino. Pero como es un mandato divino, pues el perdón tiene que partir de Dios. Vemos también en las Sagradas Escrituras cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Paremos ahí. No es casualidad que Pedro haya utilizado ese número, el 7. En la antigua Palestina, para los judíos, el número 7 significa el número de Dios, o sea, la plenitud. O sea, siempre. Cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Lo tengo que perdonar siempre? Dicho en colombiano, ¿lo tengo que perdonar muchas veces? Y Jesús le puntualiza, no solamente tienes que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces siempre. Hasta 70 veces 7. Quiere decir, no solamente siempre, que tú crees que en esa expresión ya hay un número de excelencia, sino eternamente veces, siempre. Y dicho en colombiano, no solamente muchas veces, sino muchas veces mucho. O sea, hay que perdonar siempre. Así sea la ofensa más grande de todas. También vemos el texto, acuérdense ustedes, si vamos a referenciar esto en las Sagradas Escrituras, la parábola del siervo sin entrañas. Resumámosla. El siervo se presenta que tiene una deuda ante el rey. ¿Cuál era la deuda ante el rey? Ya alguna vez lo dijimos. Eran 10.000 talentos. Y el rey se los perdonó. ¿Cuánto eran 10.000 talentos a la plata de hoy? Son $400.000 más o menos que le debía al rey. Sale y otra persona le debía 100 denarios. O sea, ¿cuánto? Medio dólar. 50 centavos de dólar. O sea, si en pesos colombianos sería 1.500 pesos. Y no se los perdonó. Entonces esa es la proporción entre el perdón de Dios y nuestro perdón. En las ofensas que nos hacen. Las ofensas que nos hacen son minúsculas comparadas con las ofensas que nosotros le hacemos a Dios. ¿Por qué? Porque es a Dios mismo al que ofendemos. A la pureza santa. Cualquier pecado, así sea el venial, que nosotros podamos cometer, merece el infierno. Si está separado de la mirada de Dios. Entonces tenemos que perdonar siempre. También encontramos en la Biblia, hagamos esta referencia en este momento, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Tenemos que explicar esto muy bien porque tiene una connotación importantísima. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, Abraham le dice a Dios, si he encontrado favor delante de ti, por favor, entra a mi casa y compartamos juntos, parafraseando más o menos el texto. Y Dios accede, le dice a Dios, y Dios accede a visitarlo en su casa. Y él prepara todo y pone una ponchera para que Dios se lave los pies. Él no se los va a lavar, que Dios mismo se lave sus pies. ¿Por qué? Porque el hecho de lavar los pies era algo indigno. Mire, cuando una persona seguía a un maestro, esa persona, el discípulo, tenía que proveerle todo a su maestro. La comida, la dormida, prepararle toda su agenda, todas sus actividades. Le hacía todo. Lo único que no hacía era lavarle los pies. Porque era un acto tan indigno que ni siquiera el discípulo le lavaba los pies a su maestro. Por eso cuando Jesús se ciñe, esa palabra es clave, se ciñe una toalla, eso lo hacían eran los que eran esclavos. Entonces ellos vieron que en ese momento Jesús empezó a adoptar una postura de esclavos. Y se arrodilla y empieza a lavar los pies. Y ahí mismo Pedro le dice, ¿lavarme tú los pies a mí? O sea, hacer algo indigno para mí que son la indignidad misma, eso nunca, jamás. Y Jesús le dice, mira, no has entendido nada. Si no te lavo los pies, no tienes que ver conmigo. Ese hecho de lavarle los pies tiene 3 significaciones. 1, purificación, o sea, perdonarle los pecados a los discípulos. Si estaban en gracia de Dios, por lo menos los pecados veniales. Recordemos, un solo pecado venial merece el infierno. Necesitaba purificarlo. Ya le estaba diciendo, si no te dejas perdonar, no tienes nada que ver conmigo.
porque el perdón es la forma como Dios nos ama. En este momento, esta frase es contundente. Lo importante no es amar a Dios. Lo importante es dejarse amar por Dios. Lo importante es dejarse lavar los pies por Dios. ¿Quieres ver cómo es el rostro de Jesús? Tienes que verlo tirado en el piso, arrodillado, lavándote los pies. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Cuando muchas religiones erigen grandes palacios y torres gigantescas para ascender hacia Dios, tenemos un Dios que desciende hacia nosotros. Y no solamente desciende hasta nuestro nivel, sino hasta el suelo, al nivel de nuestros pies, para besarlos. Y luego lo que hace, besarlos. Esa parte de besar los pies, si así como lavarlos es un signo de purificación, besarlos tiene una connotación de gratitud, de agradecimiento. Siempre lo diremos, la gratitud es la virtud menos practicada y menos predicada hoy en día. Hoy se predican muchas cosas. Se predica sobre todo la prosperidad. No se predica la cruz y menos la humildad. Y después de ella no se predica la gratitud. Y Jesús es el primero en agradecimiento y siempre paga bien, paga muy bien todo lo que le hacemos en su favor. Cuando lo defendemos, cuando oramos, cuando estamos con Él acompañando en el sagrario, cuando hacemos una muestra de glorificarlo a través de nuestros propios actos. Él nos lo agradece besando los pies. Y también tiene un sentido de envío. Ya purificados, ya con esa muestra de gratitud, los envía. ¿A qué? A evangelizar, a mostrar el rostro de Jesús en ellos mismos. Y después esos pies se van a volver a ensuciar, se van a volver a manchar y ellos van a retornar para que Jesús vuelva y los lave, vuelva y los bese y vuelva y los envíe. Va a ser un eterno envío y un eterno regreso hacia Jesús y así va a transcurrir toda nuestra vida. Si nosotros no perdonamos, como nos lo propone Jesús y como nos lo enseña, vamos a encontrar que tenemos una situación que es bastante decepcionante y triste. Es como la persona que se toma un veneno esperando que le haga daño al otro. O es la persona que tiene en sus manos unos carbones encendidos esperando que quemen las manos del otro que me ultrajó y me hizo mal. Entonces, desde esa óptica y desde esa perspectiva, vamos encontrando que el perdón a la primera persona que sana es a mí mismo. Cuando yo odio y tengo resentimiento, yo lo que estoy es alimentando el ego. Luego estoy perdiendo la gracia de Dios y me estoy volviendo como Satanás. Cuando yo perdono a alguien de corazón, yo estoy poniendo en mí una postura divina. Porque lo importante del perdón es darlo, aunque yo no lo sienta. Hay muchos niveles de perdón. El primer nivel de perdón, pues muchos no, 3. El primer nivel de perdón es perdonar a Dios. Y uno diría, ¿por qué a Dios? Porque muchas de las cosas que nosotros nos suceden en la vida se las atribuimos a Dios. Y decimos esa palabra, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Y ya lo dijimos en el capítulo anterior del sufrimiento. Esa palabra y esa pregunta Dios no la va a responder. Dios no responde por qué es. Dios responde con el tiempo y con las circunstancias que rodean el acontecimiento, los para qué es. Por ejemplo, la Santísima Virgen María, cuando el niño Jesús se pierde y lo encuentra, hace esa misma pregunta. Es lícito hacerla. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué nos hiciste eso? Textualmente le dice al niño. Pregunta. Y obviamente dice, no sabían que tenía que estar ocupado en las cosas de mi padre. Ellos obviamente en el momento no comprendieron estas palabras, pero el tiempo sí les dio la respuesta. Como cuando Jesús también le dijo al Padre en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo decíamos, se solidarizó con nuestros porqués. Y el tiempo nos dio la razón. Si Él no hubiera pasado por la cruz, no se habrían abierto nuevamente las puertas del paraíso para el género humano. Entonces, no hay que decirle a Dios los por qué, sino para qué. Y el tiempo va a responder esa pregunta.
Y en definitiva, hay que perdonar a Dios. Señor, yo te perdono. En esos momentos que uno tiene ira, intenso dolor contra Él. No sé por qué hiciste esto, pero te perdono. El solo hecho de verbalizar esa palabra ya entra en el alma una consolación. Segundo, hay que perdonar al prójimo. Y eso es lo que más fácil, pues más fácilmente no, sino más fácilmente nos llega a la vida. Las situaciones en las que tenemos que perdonar y son las más difíciles de hacer. Hay que excusar las faltas del otro, es lo primero. San Francisco de Asís decía, no importa que hayan peleas, disputas, lo que importa y lo principal es que haya reconciliación, que se reconcilien. Y ese es el grado sumo del perdón, porque muchas veces uno puede perdonar de corazón, por ejemplo, a un marido maltratador, porque muchas veces se ha confundido el amor con el sexo, y muchas de las mujeres viven con su violador. Entonces, dentro del acto sexual la están maltratando, hasta que ellas se emancipan, se van, y con un proceso logran perdonar a esa persona, pero no necesariamente tienen que llegar a reconciliarse con esa persona, es decir, volver a reentablar una relación afectiva nuevamente que está viciada. No tienen la obligación, pero sí la de perdonar. El perdonar es común para todos. Pero San Francisco de Asís iba más allá. Lo importante no es la disputa, la rencilla, es que haya reconciliación, que es el producto final. Si llega, o sea, estamos en el camino de la santidad, si llega a suceder eso. Somos víctimas de victimarios. Esto se desprende de lo otro que estamos diciendo. Muchas de esas personas, por ejemplo, el caso que estábamos poniendo en este momento para entenderlo, el marido maltratador pudo haber sido testigo de una madre maltratada por su padre. Y uno tiende a imitar esos modelos. Entonces hay que compadecerse de esas personas porque no las estamos justificando, pero sí estamos viendo las heridas que ya está trayendo desde su infancia que lo han motivado a tener ese comportamiento, que vuelvo y digo, no es justificable. Otro sería por los que nos han hecho daño. Y aquí sí que nos da ejemplo nuestra santa colombiana, Santa Madre Montoya. Ella con la mamá siempre oraban por una persona y se acostumbró de niña. Hasta que un día le dijo que quién era esa persona y miren la respuesta, leamos lo textual que es muy bonito. Laura le pregunta a su mamá, entonces ella dice, cuando ya grandecita le pregunté a mi madre, ¿dónde vivía Clímaco Uribe? Ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia, por quien rezábamos cada día. Ella me contestó, ese fue el que mató a tu padre. Debemos amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios, haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que corriendo el tiempo no amara yo a los que me han hecho mal. Eso lo dice todo, el ejemplo de una santa. Agreguemos solamente una cosa, nos estamos alimentando de odio. ¿Qué es lo que más ve un televidente hoy en día? Los noticieros de televisión. Se ve el de la mañana, el de mediodía, el de por la noche y cuando ya está arrastrando el sueño, ya los comentarios finales editoriales de las noticias del día. Y todos nos inducen al odio, a odiar la jerarquía, a odiar el gobierno, a odiar a la guerrilla, a odiar a los paramilitares, a odiar los patrones preestablecidos. Y cuando a los violadores, a los pederastas, etcétera, etcétera. Odiar en una palabra. Y siempre clamamos justicia, venganza. ¿Y cuándo nos alimentamos de Dios? Solamente los domingos, en una misa a la que asistimos en forma destemplada y distraída. Y Dios nos quiere dar su palabra y sin darnos cuenta, esa palabra que nos está sembrando en el corazón, como la palabra parábola del sembrador, está cayendo en terreno pedregoso. ¿No va a echar raíz? ¿Qué es lo que echa raíz? De lo que nos alimentamos todos los días, es decir, del odio. Tenemos que cortar con esa cadena diabólica. Revivir el momento en el cual nos han hecho daño, pero con Jesús. Para explicar eso, otro ejemplo testimonial. Paolo y María Isabel. Dos personas, se conocen, eso es de la vida real. Pasaron el día diosidencialmente los dos sin haber almorzado. Siguieron de largo, en la hora laboral termina y se van a una reunión en común sin conocerse. Los presentan y a cada uno le sirven un whisky.
Obviamente ese whisky ahí mismo se va a la cabeza. Después del primero viene el segundo y el tercero. Al mes se casaron, para resumir el cuento. Obviamente los tragos se suben a la cabeza, qué hermosura de persona, que me fascina, se casaron. Y lo que empieza mal, termina mal. Isabel, una mujer de oración, Paolo no. Ella llega un día a la casa hacia el mediodía y empieza a subir las escaleras. Y conforme iba avanzando cada uno de esos escalones, vino un don del Espíritu Santo que se llama palabra de conocimiento. Y ella empezó a ver cada uno de los pecados con los que Paolo la había a ella ofendido y le había sido infiel. Cuando termina eso, el último escalón, ella queda estupefacta, va a su habitación y se sienta. En ese momento llega Paolo, abre la puerta, ella lo siente y lo llama. Paolo, dice, sí, subes un momento. Él entra, ¿qué te pasó? Siéntate en la cama, necesito hablar contigo. Sí, ¿qué te pasó? Le dice, ¿tú hiciste esto? Él se queda sorprendido, pero ¿por qué sabes? ¿Tú hiciste esto? Sí. ¿Tú hiciste esto? También. ¿Tú hiciste esto y esto y esto? Y él dijo, sí. A cada una de las preguntas. Y ella dice, en el nombre de Jesús te perdono. Y pensó, pero en el mío no. Y entonces toma la palabra en el testimonio Paolo y dice, cuando ella me dice esas palabras, que en el nombre de Jesús me perdona, yo sentí como me traspasaron el alma. Sentí un dolor, un arrepentimiento tan profundo que no pude hacer otra cosa que buscar un confesionario y ahí desplegar y cernir todas mis culpas. Y empecé a cambiar con ella. Yo llegaba y le llevaba flores, la cogía por detrás y dice ella, y yo sentía que me quemaba. La abrazaba por detrás y yo no podía perdonarlo. Iba a los grupos de oración y decía, pero ¿cómo puedes rezar el Padre Nuestro? Acuérdate de la parte que dice, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Tú tienes que perdonarlo. Y María Isabel decía, entiéndanme, hasta el Papa Juan Pablo II cuando lo hirieron estuvo convaleciente varias semanas en la clínica, yo estoy herida. Se volvió tal la situación que todo el tiempo era clamando y suplicando que Dios la ayudara a perdonar. Y era ya tan fastidiosa su presencia muchas veces en algunos ambientes sociales que son anticlericales que en su misma familia le decían, otra vez con esa camándula en la mano, pero deje la rezadera, porque en las reuniones también se ponía a rezar. Y ella, para no molestar a nadie, se metía en un baño, extendía una toalla y se postraba. Y empezaba a suplicar, Dios mío, ayúdame a perdonarlo. Yo sé que tú ya lo perdonaste, pero yo no puedo. Entonces, en ese momento, después de 3 meses de ella estar suplicando y haciendo esa oración cotidiana, cuando estaba en esos momentos en ambientes sociales, que se metía al baño para no perturbar a las demás personas, ella un día, estando sola en el baño, en esa postura que ya se estaba convirtiendo habitual, la toalla puesta en el piso y ella prosternada en tierra, sintió que le pusieron una mano en el hombro derecho y una voz cálida le dijo en el oído, yo lo perdono por ti. En ese momento ella siente que se le quitó ese peso de encima, esa rabia, ese resentimiento y de verdad lo perdonó de corazón. Se unieron como pareja y después fundaron la Fundación de la Santa Cruz, valga la redundancia, la Fundación de la Santa Cruz que está dedicada a atender a niñas abusadas sexualmente. María Isabel ya murió hace algunos años y ellos hicieron esa obra de Dios. Es un testimonio contundente en el cual nos marca que cuando vemos el intento del perdón desde la óptica de Dios, reconocemos que el perdonar es divino, es un acto divino, no procede del hombre, porque del hombre solo procede el rencor, el resentimiento y el odio, pero el acto divino de amar como debe ser se llama perdón. El santo no tiene resentimientos, el santo no odia, el santo no insulta, el santo ofrece. ¿Cómo? Otros 2 ejemplos. Santa María Goretti, cuando ella perdonó a Alejandro Serenelli, su violador, que pretendió violarla, no lo consiguió, ella defendió la castidad y prefirió ser martirizada a cuchillo, y ella con su oración y entregas, Dios mío, perdónalo, porque no sabe lo que hace, replicando y haciendo eco de las palabras del crucificado, logró después la conversión de su violador o de el que la iba a intentar violar. Y él estuvo en la canonización de ella, él asistió. Y en la causa
de beatificación, él dio testimonio. Y también está el testimonio ya bíblico de San Esteban. Cuando murió a pedradas, dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y logró la conversión de un joven llamado Saulo, que hoy en día lo llamamos el apóstol de los apóstoles, San Pablo, por ese acto generoso de entrega y martirio. O sea, los santos no odian, los santos ofrecen. Qué bueno poder aprender a replicar esas palabras cada vez que nos ofenden a nosotros. Cuando nos ofenden, decir, Dios mío, te lo ofrezco. Otro santo, San Pablo de la Cruz, que fue muy parecido a su vida a la de San Francisco de Asís. A él lo ultrajaron y una vez le tiraron piedras y le pegaron en el rostro. Y él decía, Dios mío, yo que me merezco es el infierno por mis pecados. Y tú me acaricias el rostro con una piedra, pero ¿qué es eso? ¿Hasta dónde llega la locura de tu amor por mí? O sea, él no odiaba, él ofrecía. Y así, ¿cuántos santos no nos han dado testimonio en la vida? Perdonar y reconciliarse, ese es el camino, no hay otro camino. Ese es el camino del cristiano. Cuando nos dicen a nosotros en los medios de comunicación que tenemos que odiar al guerrillero, odiar al fratricida, nosotros tenemos que decir, lo perdonamos. Pero eso sí, no se puede tirar perdón por ahí, como tirando, dicen en las escrituras, perlas a los cerdos. Recordemos, la única condición para perdonar es que la otra persona pida perdón. Un acto de infidelidad necesita el arrepentimiento y el propósito de enmienda de la persona que lo cometió. De corazón, pedir perdón. Porque si yo perdono a alguien que no está interesado en recibir ese perdón, porque no está arrepentido, esas piedras preciosas van a caer como al borde del camino, ni siquiera en terreno pedregoso. Pero si somos más generosos y tenemos que ser más en lo puristas, en la fe, aún en esos casos, Dios nos invita a perdonar. Por lo menos con el perdón de Dios. Si no lo sentimos, Dios está siempre ahí para prestarnos sus sentimientos. Pidámosle permiso a nuestro Señor. O sea, pidámosle que nos preste sus propios sentimientos para perdonar. Porque lo que sí corre por nuestra cuenta es la voluntad. Último grado de perdón. Perdonarnos a nosotros mismos. Y este también es uno de los difíciles. Algunos lo consideran el mayor de ellos. Porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Somos bastante indulgentes. Aún muchas personas, por ejemplo, pasan por el confesionario y han confesado, por ejemplo, el aborto. Y Dios los perdona. Y esas mujeres a sí mismas no se perdonan. Se ora mucho, mucho por las almas de los niños abortados. Pero se ora muy poco por las madres que arrepentidas lo han hecho, que necesitan perdonarse a sí mismas y restaurar su vida. Hay varios aspectos en los que tenemos que ser perdonados, el aspecto moral, psicológico y espiritual. Nos tenemos que perdonar nosotros mismos por los pecados y los errores cometidos. Nos tenemos que perdonar a nosotros por el propio carácter, que a la primera persona que fastidia es a uno mismo. Nos tenemos que perdonar a nosotros por la pobre respuesta que le hemos dado al llamado de Dios, por la infidelidad y la inconstancia. Tenemos que perdonarnos. Dios tiene paciencia con nosotros. Y Dios no es un Dios de resultados, es un Dios de procesos. El santo algún día fue pecador. Y por eso fue que llegó a ser santo. Porque algún día hizo el alto, una pausa en su acción, en su vida, y reconoció que era pecador. También tenemos que tener indulgencia con nosotros en el aspecto físico y humano. En el aspecto físico, muchas personas por su figura no se aceptan a sí mismos cuando se ven en el espejo. Tenemos que aprender a amar nuestro propio cuerpo. Es un regalo de Dios. Y Dios obra siempre en perfección. Si nos dio un cuerpo determinado, no es un cuerpo que tenga imperfección. Y de eso sí que nos han dado cátedra estas valientes mujeres que con su rostro desfigurado por el ácido ya han salido de todo este estado, han perdonado y están rehaciendo sus vidas y se reconocen a sí mismas como personas bellas. Porque en la parte humana tenemos que entender que lo importante es el alma y el alma es perfecta. Simplemente el cuerpo es un envase que la alberga. Y ya llegando al final, ¿cómo perdonar? Hay un texto del Evangelio que todos conocemos y que comienza, un padre tenía 2 hijos.
Es el texto más elocuente. Miremoslo, revisemos, no lo vamos a leer, lo voy a parafrasear. Un padre tenía 2 hijos, uno estaba siempre con él, el otro le pide la herencia, él se la da, va a un país extranjero, la derrocha, la pierde en una vida licenciosa, luego ve la necesidad de cuidar cerdos, siente ganas de comer la comida de los cerdos, pero nadie se los da. Así como San Pedro veíamos, preguntó cuántas veces tenemos que perdonar y él enumeró 7 veces como número de plenitud. Aquí encontramos también el número 7 como número de plenitud. Ese padre tenía un hijo que era impuro y otro hijo que era fariseo. El hijo impuro, ¿por qué era impuro? Comete 7 impurezas, o sea, era plenamente impuro. Primera impureza, le pide la herencia a su padre estando vivo, o sea, atenta contra el 4.º mandamiento de honrar a padre y madre. El hecho de pedirle la herencia a él estando vivo quiere decir que está matando a su padre. Le da la herencia, se va a un país extranjero. En los judíos irse a otro país extranjero era un acto de impureza. Tercero, derrocha licenciosamente la herencia, o sea, con prostitutas, como más adelante lo dice el otro hijo. Eso es un acto de impureza, derrochar el dinero con prostitutas, licenciosamente. Cuarto, pierde todo lo que tiene. También en los judíos, perder la herencia o perder todo lo que uno tiene es un acto de impureza porque quiere decir que Dios le ha retirado su favor, ha entrado en desgracia. Quinto, siente que tiene que ir a cuidar cerdos. Los cerdos eran animales impuros. Entonces el hecho de ir a relacionarse con ellos era un acto de impureza. Siente ganas de comer la comida de los cerdos. El que comparte la mesa con alguien, comparte también su forma de pensar y de parecer y de ser. O sea, se hace impuro. Siente ganas. Y séptima impureza, nadie le da de comer de esa comida, inclusive de los cerdos. O sea, es menos que un cerdo. O sea, impuro, 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 impuro. Plenamente impuro. Ese es el hijo que tiene este hombre. Y este hombre, padre, salía todos los días a mirar en el horizonte a ver si él regresaba. Y el hijo, ya aguantando hambre, hace esta reflexión. Mi padre tiene comida y los jornaleros viven mejor que yo. Regresaré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como al último de tus jornaleros. El deseo de retornar donde el padre era un deseo interesado. Era para volver a tener comida. Y él emprende el camino. Se levanta, reconoce su pecado. Allá hay un paso importante. Empieza a dar el primer paso, el segundo, avanza. Pero cuando llega a la distancia, el padre lo ve. Y el padre sale corriendo hacia él, no el hijo. Porque el pecado a nosotros nos paraliza. Muchas veces nos impide avanzar. Entonces, ¿quién es el que tiene que avanzar? Dios, que abaja hacia el hombre, que avanza a buscarlo y lo encuentra. Y ya dice la frase que él había preparado: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como el hijo. No lo dejó seguir diciendo y le cubrió el rostro de beso, y para nuestro gusto lo besó en cada una de las partes y cada uno de los sitios donde él había pecado. Le besó los ojos por los que él había mirado, le besó los labios con los que él había hablado en esas noches de bar y de alcohol y mujeres. Le besó en el alma donde la tenía estropeada y traspasada. Lo besó en todo el cuerpo, lo llevó. Le puso el anillo, que quiere decir, le devolvió toda la dignidad, el favor, la herencia y los bienes. Con el anillo era que firmaban los contratos y los negocios. Le puso las sandalias, que es el signo de la dignidad de hijo. Le puso la túnica, el sayal, o sea, le quitó el vestido viejo del pecado y le puso el vestido de la gracia. Mató un cabrito, mató un corderito cebado. Hicieron una fiesta. Pero, ¿quién fue el único que realmente tuvo dolor por esa fiesta? ¿El otro hijo? No. El cordero cebado, ¿no ve que lo mataron? El cordero cebado fue el que realmente se sintió triste por esa fiesta. Bueno, el hijo también. ¿Y por qué el cordero cebado ponemos este ejemplo? Pues un poquito chistoso. Ustedes no piensan que hay un padre que no tenía 2 hijos, sino tenía 1.
y vio que empezaron a retornar, no uno, sino miles, millones de hijos pródigos, y mató al único hijo para hacer una fiesta y que todos pudieran retornar. ¿No les suena familiar cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? El Cordero cebado que hoy nos comemos en esta gran fiesta, en este gran banquete, es Jesucristo. Es el regalo de Dios, como decía Carlos Alberto al principio. Es el perdón de Dios. Y hay mucha gente que dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no me atiende, pero ¿qué más quiere que te dé? Si te dio a Jesús, lo único que tiene, el único hijo, te dio el perdón de tus pecados para que vuelvas a compartir con Él la visión beatífica, la gloria del cielo, el paraíso. Jesús se llama perdón y es la forma como nos ama. Y aún así, no contento con eso, en un misterio sublime que no podremos entender, sino en la vida eterna, de acuerdo al grado del Lumen Dei que tiene reservado Dios para nosotros, aún así, el amor de Dios supera su misericordia. Y ya lo pusimos una vez en un ejemplo y volvamos a recordar. La misericordia de Dios es una fogata y yo me acerco a ella y siento el calorcito. Es el calorcito que me quita el frío y el hielo de mi espíritu egoísta y reseco, se llama misericordia. Pero el amor de Dios es la fogata. ¿Quieres experimentar de verdad el amor de Dios? Te tienes que introducir dentro de la fogata y dejarte abrazar por ese fuego. O sea, el amor de Dios aún mismo supera la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se llama perdón y es lo que nosotros conocemos como el amor de Dios. Pero aún así, el amor de Dios nadie lo conoce en esta tierra. Pero está para conocerse y esa es la aventura de la fe y hacia ello avanzamos. Para concluir, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y la decisión tiene que partir de la voluntad. Y la voluntad siempre actúa en libertad. Dios no va a coartar mi libertad, ni el demonio tampoco. El demonio no puede impedir que yo perdone, ni Dios va a exigirme que yo lo haga, digamos, coartando mi libertad. Yo tengo que dar ese sí voluntario. Yo lo perdono, como lo hizo María Isabel en el ejemplo que pusimos del testimonio. En el nombre de Jesús te perdono. Y aunque la voz me diga, en el mío no, ya he vivido un paso. Ahí ya ha empezado el perdón, porque mi voluntad empezó a agacharla a servicio. Y pedir finalmente la ayuda de la Santísima Virgen María. El Paráclito, el Consolador, el producto del amor entre el Padre y el Hijo, que se llama Espíritu Santo, es el amor de Dios. Y es el esposo de la Santísima Virgen María. Y ella conoce los secretos más íntimos porque son eso, esposos, son una sola carne, un solo espíritu. En ese momento tenemos que pedir y recurrir la ayuda de la Santísima Virgen María. Madre, enséñame a perdonar, como tú lo hiciste al pie de la cruz. Nadie sufrió tanto como la Santísima Virgen, porque ella, como lo hemos dicho muchas veces, fue traspasada por esa lanza. Y en ese preciso instante, cuando tantas personas se beneficiaron y degustaron el amor de Dios, en ese momento lo habían traicionado y habían cambiado y trocado amor por odio. Y miren, y ya con esto termino, inclusive reflexionemos, peor que el odio es la indiferencia. ¿Recuerdan la canción? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Odio quiero. Porque el odio por lo menos es un sentimiento, pero la indiferencia es la ausencia total de sentimientos. Es la ausencia total. Dios que siempre nos mira, cuando nosotros tenemos indiferencia, dejamos de mirar al otro. Y eso es peor que el odio. Vamos a dejar hasta aquí y en el anexo vamos a hacer una oración de perdón. Va a quedar en el anexo que va a quedar también grabada. Entonces, la tarea va a ser esa. Vamos a ir al anexo y vamos a hacer despacito y con mucha piedad la oración de petición de perdón. Una oración de perdón. Vamos a perdonar todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre y nos ayude a perdonar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.